¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Como siempre, con Wilmer Mejía Carreón y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias amigos que siempre están presenciando cada uno de nuestros programas. Tenemos el gusto en cada una de nuestras ediciones tratar asuntos culturales, asuntos científicos dentro del contexto de lo que nos gusta mucho a todos los intelectuales, a todos los artistas, las tertulias, las conversaciones culturales que nos nutren mucho en nuestro diario devenir de la investigación que siempre realizamos. Hoy tenemos la presencia de un gran amigo, de hace mucho tiempo que no nos veíamos de repente, pero ya en estos momentos con la magia del Zoom y de lo virtual nos estamos encontrando y reuniendo nuevamente. Él es Antonio Chumbile, él estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos conocimos en los tiempos en que hacíamos poesía en vivo, ¿no? En que estábamos realizando una serie de actividades en los parques zonales, porque había un interés bastante notorio en compartir y difundir la cultura, ¿no? Dentro de nuestro ámbito de la ciudad, ¿no? Vamos a escucharlo en primer lugar, pues, a nuestro gran amigo Antonio Chumbile, que nos cuente un poco de su trayectoria, de su vida, y un poco, pues, de su afición por el mundo de la literatura. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos, háblanos algo de ti. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Wilmer. De verdad es un gusto volver a verlos también. Creo que todos nos hemos encontrado en algún momento ahí justo en eso, ¿no? Compartiendo cultura, compartiendo un poquito de arte, o más bien intercambiando con la gente, porque justo en lo que charlábamos, estas actividades buscaban que también la gente responda, y la respuesta de la gente muchas veces nos ha sorprendido a los tres, ¿no? Ya sea en San Juan de Lurigancho, ya sea en Lima, y es todo parte Villa Salvador, ¿no? En Villa Salvador también. Ajá, además en Villa Salvador también, donde justamente empecé a conocer esta actividad de los CREA. Y bueno, como tú mencionaste, estudié literatura en la Villarreal, lo cual me permitió, digamos, así como a muchos estudiantes de la Villarreal, conocer, digamos, el centro de Lima como ese choque o encuentro de los demás distritos, de todos los conos que prácticamente se cruzan ahí. Claro que sí. Pues. Lo cual también un poco me motivó a que la literatura que trato de escribir, y lo pude manifestar en mi primer libro, es un poco la realidad de los conos, un poco la migración, la fusión de culturas, en este poemario que llamé Mashka, justo por eso, ¿no? Qué bien, qué bien. Y bueno, así que es un tema que un poco me interesa intelectualmente, pero también de manera personal, y seguramente también ustedes, así que encantado, gracias por la invitación. Así es, estimado. Justo los tres somos de la Villarreal, así que venimos de la misma casa. Estamos por ahí, pero sin ningún tipo de injerencias o intromisión política, ¿no? No, por supuesto. Cultural, más bien es un interés más bien por la intelectualidad, por la investigación. Antonio, ¿nos hablas un poco de que tu literatura o lo que estás escribiendo va más al contexto de las migraciones, ¿no? Digamos, de la gente que viene a las ciudades. Es una migración interna dentro de nuestro país, ¿cierto? Más o menos este problema, o en todo caso este tema específico de la migración, pues nos hace recordar un poco algunos cuentos, ¿no? Como el de Enrique Congráiz, El niño de junto al cielo, ¿no? Más o menos en la mitad del siglo XX es como cuando, ¿no? Esta actividad migratoria se va acentuando en nuestra ciudad de Lima, ¿no? Cuéntanos un poco, tus temas están circunscritos mayormente a los tiempos más modernos, más actuales, a las últimas décadas, dentro de este problema o este tema de la migración. Al inicio pensaba que sí, pensaba que la migración de los años 80, que justo impulsó a que mis padres vinieran de Ayacucho aquí a Lima, digamos, era un hecho, digamos, extraordinario, hasta aislado incluso, ¿no? Yo me consideraba como parte de toda una generación que justamente nació aquí gracias a que el terror expulsó a nuestros padres y tuvimos que adaptarnos a la fuerza a esta ciudad. Pero luego, con el tiempo, me fui dando cuenta, con las personas que conocí, con los libros que fui leyendo y mucha información que hay por ahí disponible, afortunadamente, de que las olas de migraciones a Lima han sido prácticamente constantes en la historia del Perú. Definitivamente en algunas décadas fue más visible, como tú mencionaste, en los 50, los 40, pero por diversos motivos económicos, sociales, políticos y hasta también por motivos de violencia, ha ocurrido en varias etapas del siglo de nuestro país, ¿no? Y no solamente con el Andes, sino también de diversas partes
del Perú y del extranjero incluso. Entonces me di cuenta, digamos, que esta situación del eterno migrante, o mejor dicho, del migrante, también se puede entender como la del eterno migrante, ¿no? El peruano está constantemente migrando, e incluso ahora se podría decir que ya cada vez más personas están volviendo al campo, justamente, porque ahora la crisis creo que se nota más en las ciudades que en los campos. Hay Claro, en estos como ese dicho últimos, ¿no? popular. Estos últimos años, de repente. Sí, pues por lo del coronavirus ha habido Así que gente que entonces se es un ha fenómeno que marca vuelto. a todos, ¿no? Sí, mi padre justo ahora regresó a Ayacucho, por ejemplo, y están ahí volviendo a parar la tierra, ¿no? Están Ujú. volviendo a criar sus gallinas. Y eso me hace pensar, por ejemplo, que las migraciones son muy distintas. Por ejemplo, la de las Sí, 40 y sí, sí. 50, generalmente migraban porque no había posibilidades económicas en la sierra y venían acá justamente a construirse. En cambio, la de los 80, gran parte de ellos vinieron aquí a la fuerza, huyendo prácticamente de las balas, y tuvieron que Huyendo de la aquí bala. formarse a la fuerza. Y mira, ahora nos estamos encontrando con el hecho de que muchas de estas personas ya le dieron educación a sus hijos, Ujú. algunos ya pudieron conseguir algunos terrenitos en base a invasiones, y ya, digamos, algunos sienten que ya pueden volver a sus tierras a retomar, digamos, esa Sí, sí, vida que sí. se interrumpió, pues, por la violencia interna, ¿no? Esa Es vida fascinante el bucólica, fenómeno ¿no? de la Claro, migración sí. y creo que nos marca como país. Sí, específicamente, ya que me estás tomando este tema, bueno, yo muchos años viví en una comunidad acá en San Juan de Lurigancho llamada Villa Guanta. Esa se formó averiguando un poco porque yo he nacido aquí, mis padres de repente han estado desde muy pequeños aquí, casi no había una migración tan directa, pero yo investigando, indagando un poco en el lugar donde yo vivía, acá por el penal de San Juan del Lurigancho, Villa Guanta se denominaba, eh, me comentaron que esa zona le fue dada por el gobierno justamente a los que huían de esta situación terrible de terrorismo en los años 80, del mismo Guanta, ¿no? Allá en Ayacucho. Y por eso le pusieron el Villa Guanta. Y a mí me gustaba mucho porque todavía mantenían sus tradiciones. En los tiempos, por ejemplo, de Semana Santa, hacían pues, toda la comunidad está prácticamente cercada por vallas en las calles. Solamente hay una avenida que se deja libre. Entonces toda la gente salía, ¿no? Y había comida típicas, ¿no? Como hay un colegio ahí donde laboré también, al costado del colegio hay una loza, entonces ahí había una presentación, ¿no? De músicos, Como de, las de ferias canto, de andinas. danzas, muy interesante que se mantenía hasta antes, creo que, de este problema del COVID, ¿no? Y que siempre en Semana Santa, era una Semana Santa que según los estudios que he tenido, porque no he podido pasar exactamente la Semana Santa en Ayacucho, semejante. Y podías probar pues la puca picante Mira. con ese estilo, porque yo cuando viajé en Ayacucho, una oportunidad haciendo un trabajo así de orientación a los docentes, también probé con ese mismo sabor, ¿no? En otro lugar no he probado. Entonces parece que los migrantes, que ya son otros, ya es otra generación, ya no son los primeros migrantes, también han seguido esa tradición. Qué interesante, miren, y esto creo que Sí, debería también valorarse, como tú me dices, ¿no? Dentro del contexto literario, porque es algo Así es. que no podemos dejar de olvidar, ¿no? Al contrario, tenemos que hacer notar todas estas bondades que ha traído el migrante al llegar a Lima, ¿no? Ujú. totalmente de acuerdo, Carlos. En lo que tú mencionabas, yo recordaba las ferias andinas, por ejemplo, Sí, o el ya. simple hecho de que la puca picante haya llegado aquí a Lima ya para un ayacuchano es casi, casi como sentirse en casa, ¿no? Y también, por ejemplo, Sí, en la sí, época de sí. verano, imposible imaginar el verano en Lima, las yunzas, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Quién no va a una yunza en la época de febrero, ¿no? Así que ojalá regrese eso, pues, ¿no? Cuando pase esto del COVID. Y sí, como tú Claro, mencionas, claro. hay algo interesante en la literatura respecto a estos fenómenos, de que como son fenómenos que generalmente le ocurre a gente de clase baja, a trabajadores, los efectos, las consecuencias de estas migraciones a veces no se ve tanto en los medios, ¿no? O a veces llega a los medios ya Ajá, farandulizado. ya. Entonces la literatura tiene ahí cierta ventaja, es decir, como los medios no van ahí, como los antropólogos que son pocos también y poco escuchados, la literatura se acerca a ella y encuentra pues una magma enorme, ¿no? Para Claro. hacer justamente nueva literatura. Y creo que eso ocurrió. Y no solo literatura narrativa, sino también poesía, ¿no? Y de eso también sería chévere conversar más adelante. No, Claro, claro que claro. sí. Particularmente yo como antropólogo, ¿no? Lo que te puedo decir es que, claro, hay estudios sobre eso, pero creo yo que la Muchísimo. literatura puede llegar a complementar, inclusive me parece a mí, a compenetrarse tal vez más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto,
el antropólogo hace una etnografía y trata de ver la cuestión de la realidad tal cual es, a diferencia de repente del literato. Sin embargo, dentro de esa ficción que del literato me parece a mí que también hay buena parte de realidad, o sea, no es una ficción pura Claro, totalmente, sino, la carga emotiva también claro, tiene un sustento real, tiene un definitivamente. sustento real y eso es lo definitivamente. valioso, ¿no? Inclusive, y eso yo lo he visto en algunos, como a mí me gusta la literatura, en algunas novelas, por ejemplo, tú podrías ver de que, por ejemplo, Balzac, ¿no? Que hizo esto de Balzac, la comedia humana, ¿no? la Que quería comedia hacer humana, una serie de una novelas, gran, en el aunque realismo son francés. Ajá. cuentos, o novelas, tú puedes ver de que en realidad leyéndolas puedes de alguna manera penetrar ese ambiente de clase media francesa del siglo XIX, ¿no? Vargas Llosa también con sus cuentos, sus novelas, también de alguna manera también puedes un poco penetrar en ese ambiente de mediados del siglo XX, ¿no? De los Ujú. años 60. O sea, la literatura no está alejada de la realidad. Si bien es cierto, puede haber una Claro, por cuestión de supuesto. ficción, en la cuestión de emotividad, de los personajes y sus problemas que pueden ser inventados por el autor. Sin embargo, detrás de eso hay una carga de realidad y eso es lo interesante de la literatura, ¿no? Claro. Justamente como tú Sí, dices, Wilmer, algo muy interesante porque la literatura no se circunscribe solamente a lo argumental de los personajes, ¿no? Las novelas, como lo diría Vargas Llosa en su momento, la novela total, ¿no? Las novelas históricas, pues nos nutren de todo ese contexto social, cultural, de esa zona, de esa época, de ese país, de esa ciudad, ¿no? Es ahí lo grandioso que de repente podemos encontrar en la literatura como tal, ¿no? Porque a veces, ¿qué vemos? Vemos que en los tiempos actuales los relatos así bastante superficiales de algún argumento, de alguna historia de autoayuda, son algo confundidos con esto de la literatura, porque un escritor realmente se nutre de todo esto que ve, ¿no? Investiga y presenta todo este panorama, es como un pintor, ¿no? Coloca de repente un personaje o dos en la pintura que está haciendo, pero después hay un fondo, ¿no? Un fondo en el cual encuentra detalles, y esos detalles están tratando de mostrar ideas, más ideas y ubicarlos mejor, ¿no? Y eso sucede sí. pues en la literatura realmente, no se ha perdido la auténtica literatura en de hacer este tipo de escrituras o de novelas o de cuentos, ¿no? Como Sí, decía Carlos, Vargas justo. Llosa, ¿no? Como decía Vargas Llosa, un ratito para terminar, como decía Vargas Llosa, a veces la literatura light olvida esto, ¿no? Una literatura light de esos tiempos. Sí, Antonio. Eh, una palabra que quería agregar un poco a lo que Ajá. estaban ya ustedes describiendo de lo que hace la literatura con la realidad. Hay una que me gusta, ¿no? Que es la de que la literatura encarna. Y literalmente ocurre así. Como sabemos, la literatura, bueno, está escrita justamente por los escritores. Y los escritores no solamente escriben con su conocimiento, con lo que leen, sino también con lo que viven. Y más que con lo que viven, con lo que les pasa, ¿no? Y Con si lo que vemos le la vida sucede. de los escritores peruanos, varios de ellos han sido marcados como tantos migrantes peruanos y han sufrido las consecuencias de Han la sufrido las migración, porque consecuencias, ¿no? desde César Vallejo nada más, que sale de César un pueblito Vallejo. de Santiago de Chuco hasta Trujillo, y ahí nomás ya encuentra cierta cabida y abertura al mundo y se da cuenta que Santiago estaba aislado, y luego va a Lima y se da cuenta de cómo, a pesar de que en Trujillo había un fuerte movimiento cultural, llegando a Lima es discriminado, pero al mismo tiempo también encuentra otros provincianos en Lima, como por ejemplo Abraham Abdelomar, que lo Sí. acoge, ¿no? Que lo que le da cierto acogen. Ajá. apoyo. Se empieza a dar cuenta, ¿no? De cómo muchas veces la migración puede ser un problema que puedes vivir en carne propia. Y solamente para cerrar un poco, lo que ustedes mencionaron, una prueba de lo que ustedes mencionaron podría ser de hace poco Leoncio Bueno, por ejemplo, ¿no? Que literalmente él participó en las invasiones a Comas y vivió en carne propia todo este fenómeno de tener que adaptarse a una ciudad que en general trataban de cerrarles las puertas, ¿no? Y esto se tradujo justamente en los poemas de Leoncio Bueno después, ¿no? Y es por eso que se le suele llamar pues el poeta de los arenales, el poeta obrero, etc. Y como Leoncio Bueno hay muchos más todavía, ¿no? Así que sí, la literatura, digamos, tiene un poquito esa, llamémosla ventaja de algún modo, o en todo caso es su función, no es lo que le toca justamente, Es una función Claro. realmente, porque la literatura encarnar. no puede estar alejada, ¿no? De todo esto. Y como tú estás hablando, pues siempre hay un protagonista alter ego, ¿no? Del autor en cada una de estas vivencias, ¿no? Igual, pues, ya que me tomaste un poco como ejemplo, tomaste un poco como ejemplo a Vallejo, ¿no? También sucede algo parecido con Arguedas, ¿no? Cuando es pequeño, es estudiante, es despreciado, marginado, pero una vez que llega a Lima, con el potencial y con toda esa motivación
y la capacidad de ser un gran universitario, encuentra pues de todas las clases sociales amigos que le abren las puertas, ¿no? Miren, a Claro. veces es una visión realmente menos sesgada, ¿no? Una visión realmente profunda de lo que es la intelectualidad, al margen de tu lugar de origen, al margen de tu lugar, digamos, de procedencia, ¿no? La idea está en que aquí tenemos que aportar, pero eso sí, necesitamos ser personas que tengamos el compromiso por la intelectualidad, por la ciencia, por la investigación y por Claro. el arte, ¿no? Porque también va por otro lado, ¿no? Hay gente que dice por ahí, pues, si me critican, eres racista, pero la crítica en realidad no es al racismo específicamente, a veces a la falta de formación o a la falta de idoneidad que tienen muchos para obtener o presentar algún tipo de obra, o de repente presentar algún tipo de, digamos, de cargo, de función, cuando no hay una preparación, ¿no? Y eso sí que lo podemos ver, ¿no? Esa buena preparación vemos en cualquier individuo de nuestra nación que ha aportado viniendo de provincias, pero que ha sufrido y al mismo tiempo que se ha comprometido, ¿no? Con la investigación como debe ser, ¿no? Algo interesante que noto un poco es que, por ejemplo, si tú miras a la literatura de los 50, de los 60, inclusive los 70, los que hablan de la migración son los escritores de clase media limeños, ¿no? Un poco como Congrains, por ejemplo, Ribeiro, por ahí algo, ¿no? Que ven los cambios en Lima, pero luego poco a poco van a ser los propios migrantes y los hijos de los migrantes que van a hacer literatura sobre estos cambios, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque ya a partir de los 80, 90, primera década del 2000, entonces son los hijos de estos migrantes que empiezan a ver la ciudad y empiezan a escribir sobre ella desde su perspectiva, ¿no? Porque si recordamos Congrains, por ejemplo, en El niño junto al cielo, que es una descripción muy interesante, pero es la mirada de el limeño de alguna manera hacia esa realidad nueva en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un cambio generacional, un cambio de punto de vista muy interesante que creo se está reflejando en la actualidad. Y como tú bien dijiste, ¿no? Este escritor, Leoncio, bueno, ¿no? Bueno, que por ejemplo escribe desde adentro, ¿no? Ya es diferente, ya no es como Congrains que escribe desde afuera, sino desde adentro, y ver toda esta cuestión. Entonces, yo creo que ese proceso se está dando hasta la actualidad, ¿no? Sí, Wilmer, has tocado un tema bien complejo que justo dentro de la carrera de literatura también, digamos, nos rompemos los sesos sobre eso y discutimos de bastante y nos dividimos incluso sobre hasta qué punto un escritor, digamos, profundiza en cierta realidad y hasta qué punto habla desde afuera, desde adentro, desde el medio, etcétera, ¿no? Porque sí, cuando uno empieza a leer a Vargas, las descripciones, por ejemplo, nada más, ¿no? Uno lee las descripciones de Vargas Llosa sobre Lima y luego lee las descripciones de Argueda sobre Lima y las comparas, créeme que las diferencias son casi abismales. Por ejemplo, hay novelas de Vargas Llosa, ahora recuerdo Historia de Maita, por ejemplo, o La tía Julia le escribió, sobre todo las que están en su segunda, tercera etapa, donde se suele describir pues a Lima ocupada por migrantes como una ciudad decadente, ¿no? Una ciudad que va yendo a la informalidad, al abismo, ¿no? Que huele mal, etcétera, etcétera, ¿no? Por su descripción. Bien escrito, por supuesto, pero uno te deja esa sensación. Pero lees Arguedas, y Arguedas te habla desde el migrante que llega a Lima, ¿no? Claro. Y ahí lo que te dice es otra cosa. Por ejemplo, lees el poema Canto a nuestro padre Tupac Amaru creador, a nuestro creador Tupac Amaru, y ahí él más bien, desde el migrante, dice esto, ¿no? Nos han quitado las tierras, nos han quitado la fuerza de vivir, llegamos a esta ciudad que nos mira peor que a animales, ¿no? Pero hemos venido a transformarla, ¿no? A la ciudad de los señores hemos llegado y la estamos removiendo, dice ahí, ¿no? Y su plan, o en todo caso su deseo, es transformar esta ciudad en una ciudad de todos, ¿no? Una ciudad de toda la sangre, justamente. Lo dice casi literal en su poema. Y para él, para Arguedas, la migración entonces no es que la ciudad va a ir en decadencia, sino que se va a transformar y va a llegar a otra clase de ciudad. Claro, va a una ciudad mejor, de repente, una mezcla de todo el Perú aquí, de repente, ¿no? Así es. Y al final, Arguedas tuvo razón, creo, pero al mismo tiempo el discurso de Vargas Llosa sigue ahí también entre la gente, ¿no? Que sigue viendo esto de la migración como algo negativo. Es cuestión de perspectiva, y acordémonos que la perspectiva está muy relacionada con el autor, la tendencia que tiene, ¿no? El origen, como tú me dices, ¿no? Y además también qué es lo que está tratando de describir, ¿no? Como me estaba diciendo Wilmer en su momento, ¿no? De Enrique Congrains, cuando leemos, yo recuerdo que lo leí en los tiempos escolares, en primaria todavía, miren, y me sorprende yo como maestro que en estos tiempos no se valore ese tipo de
de cuentos tan interesantes y no se les ponga en los textos escolares. Miren, el Ministerio de Educación tiene un problema ahí bastante fuerte, ¿no? Porque está perdiendo esa identidad que debía inculcar entre todos nosotros acerca de lo que ha sido nuestra sociedad peruana, ¿no? Y se pierde esto. Entonces yo recuerdo, pues, cuando se hablaba mucho, inclusive con mis compañeros de colegio pequeños todavía, ¿no? La bestia del millón de cabezas, que le llamaban aquí, a Lima, recuerdan, la bestia del millón de cabezas, porque con las migraciones, en esos tiempos llegaba a 1 millón de habitantes, y era, pues, algo así como podríamos llamar en estos tiempos, algo sui generis, algo apocalíptico, ¿no? 1 millón de habitantes en una ciudad. Es una frase, ¿no? Que sale en el cuento, Salazar ¿no? Bondi, en Lima la Horrible. Sí, en Lima la Horrible, y él la toma, Claro. ¿no? Entonces, como le digo, miren ese pensamiento, como tú me dices, ¿no? Distinto hasta en la cuestión generacional, porque ellos están en los 50. Hoy por hoy bordeamos los 9 millones, creo, ¿no? Sí, casi 10 ya. Y 10 millones, y mira, y no tenemos esa, digamos, esa visión específica de que, pues, estamos a punto de colapsar, ¿no? Digamos, de desaparecer como ciudad, ¿no? O sea, eso también va cambiando, ¿no? A partir de los años, ¿no? A partir del pensamiento que se va teniendo en torno, pues, a cómo evoluciona la ciudad, ¿no? Eso es interesante también notarlo, es interesante también verlo, ¿no? Dentro de ese contexto. Algo quería comentar, Carlos, respecto a lo que decías de Enrique Congrás, y justo también respondiendo un poco a lo que mencionó Wilmer al inicio. Bueno, mencioné 2 casos como antípodas, ¿no? De Arguedas y Vargas Llosa, pero al medio también hay varios que están más cerca de Arguedas, otros más cerca de Llosa, claro, que están al medio, justamente. Es una situación compleja. Y un caso curioso es el de Congrás, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo que sí, que la mirada de Congrás es un poquito externa, pero si vemos la vida de Congrás, él pasó varias etapas de su vida como un migrante, que es la de justamente tocar puertas, tener que vender diversos aparatos, o sea, conoció, digamos, la pobreza en él, ¿no? Algunos años, no por supuesto durante todo el tiempo de su vida, pero sí la conoció y de cerca y la vivió, ¿no? Y la enfrentó, mejor dicho, que sería para más exacta. Y eso le permitió, en sus cuentos, y eso es una opinión personal, por supuesto, de repente la mirada es externa, de repente no sabe de dónde vino el niño junto al cielo, no conoce un poco su familia, sus padres, pero sí sabe lo que sufre, a lo que se enfrenta, que es al engaño, tener que lidiar con la esperanza, etcétera, y tener esa frustración de ser engañado al mismo tiempo, ¿no? Hay otros escritores que ven tan de lejos que ni siquiera llegan a eso, no llegan a la psicología, no llegan a la situación, ¿no? Que ya podría ser otros nombres que por ahí algunos amigos me dirían, por ejemplo, Fernando Ampuero o Roncaliolo, por ejemplo, algunas acusaciones, pero es algo tan subjetivo también que al final ahí deciden los lectores, ¿no? Así que de hecho está la invitación a que leamos a todos los autores. El lector que lee lo variado, que lee lo variado, ya toma su decisión exacta, pero el aporte de cada uno. Así es, así es. Así es. Bueno, y también otro caso interesante que podemos nombrar ahí es el de uno de los escritores justamente más queridos también de Perú, que es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, tiene un origen y una familia innegablemente de clase media, clase alta, pero buena parte de su vida también ha sido una clase que iba justamente en decadencia también, ¿no? Y él conoció justamente de cerca la llegada de las barriadas, etc. Pero más aún, el efecto que más le da ese acercamiento, esa sensibilidad y empatía con los migrantes y con la gente de clase media y baja, es cuando va a Europa, y prácticamente al llegar a Europa se convierte en un migrante más, ¿no? Tiene que trabajar. Claro, justamente ese tema, Antonio, es interesante tocarlo porque los migrantes, bueno, estamos hablando un poco de los migrantes de provincia, Lima, ¿no? Pero también una migración de, por ejemplo, intelectualidad, muchos escritores, muchos artistas aquí peruanos que migran a Europa, ¿no? Y que también por ahí sienten esa misma añoranza a su tierra y también sienten a veces esas mismas represiones, porque hay un momento, creo que a mediados del siglo XX, no, inicios inclusive del siglo XX, que hay una gran migración de artistas latinoamericanos a Francia, ¿no? Sobre todo a París, la ciudad de luz, ¿no? Eso nos cuenta un poquito la historia, Rubén Darío, en este cuento célebre, El pájaro azul, ¿no? Que el protagonista, ¿no? Está ahí, pues, como un gran improvisador, un gran poeta, pero que no es reconocido todavía por nadie, vivía en los barrios pobres de los artistas ahí, ¿no? Donde estaban mezclados pintores, escultores, escritores, poetas, todo, y se reunían en un café, ¿no? Como para poder compartir eso. Qué interesante, porque también Vallejo estuvo ahí, ¿no? En su momento Vallejo estuvo ahí. Más tarde estuvo, pues, Julio Ramón Ribeiro, como dices, ¿no? Entonces vemos que también
a partir digamos, de estar lejos, porque también hay un pensamiento, Julio Cortázar habló un poco de esto, ¿no? A partir de estar lejos, fuera de su país, recién conoce realmente la nación, porque ahí creo que hubo una polémica entre él y José María Arguedas, ¿no? En su momento, ¿no? Quien escribe realmente lo de la nación, ¿no? Lo propio. Algunos dicen que no puedes escribir exactamente lo tuyo si estás dentro de tu país. A veces tienes que dar un paso afuera para verlo de otra perspectiva. ¿Qué opinas al respecto de esto, Antonio? Quizás podría ser una posibilidad de conocer mejor a tu nación estando algo fuera, ¿no? Y verla Sí, desde otro contexto. Ajá. es un tema también bien interesante. Bien interesante. Una larga respuesta. Ajá. Bueno, primero, hay algo que pocos peruanos saben de repente, que el Perú es un país en realidad, en general, hablando en general, poco cosmopolita a comparación de otros países de Latinoamérica. Claro, Justamente por nuestra ubicación geográfica, Sí. no hemos recibido tantas migraciones masivas, sobre como todo por de ejemplo Buenos Asia. Aires, ¿no? Buenos Aires, que sí es Argentina, cosmopolita, ¿no? Brasil. Buenos Aires, Por ejemplo. claro, Buenos Aires. Y eso justamente produce los escritores que tenemos, ¿no? Acá produjo un Arguedas que, digamos, pide una mirada un poco más a las raíces, en apariencia, luego de Cortázar, que más bien tiene una mirada, digamos, hacia el mundo, aparentemente, más si es que lo vemos de afuera. Pero si, yo tuve la oportunidad de viajar a Argentina y le comenté esta situación a las personas que están ahí, ¿no? Y al final todos llegamos a una conclusión, ¿no? Arguedas dignidad. ¿Por qué? Porque hay un dilema que justamente tuvieron ellos, en el cual, estoy parafraseando a Cortázar, menciona pues de que la literatura o un escritor debería ver el mundo o escribir sobre el mundo o sobre su realidad, pero viendo el mundo más allá de las 6 notas de una zampoña y de una quena, algo así dice él, ¿no? En tono medio irónico. Y Arguedas pues les corrige diciendo de que, yo también lo estoy parafraseando, un poco, bueno, nosotros hablamos de la provincia porque tenemos como que un compromiso de hablar de su historia, porque justamente la historia de esta provincia no está en la historia mundial. Y para que esté en la historia mundial, primero se tiene que hablar de ella y compartirla al mundo. Y, señor Cortázar, pues una quena no tiene 6 notas, ¿no? Sino 7. Entonces, es curioso de que a Cortázar luego le volvió a responder, y ahí quedó un poco el debate, el dilema, y la gran mayoría pues apoyó a Cortázar, si hablamos numéricamente, porque bueno, era bastante conocido en el boom, pero luego, posteriormente, a Cortázar le da la razón a Arguedas cuando ya, bueno, ya había fallecido, visitando el Perú y publicando un libro que, si no me equivoco, se titula Alto Perú, donde justamente combina la fotografía con la crónica media periodística, algo que también Cortázar conocía bien, y ahí pues se da cuenta de que la realidad latinoamericana era mucho más compleja de lo que ocurría en Buenos Aires. O sea, al final parece que Cortázar más bien era un poquito el provinciano a comparación de la realidad de Arguedas. Pero es cierto, o sea, todos somos provincianos en cierto sentido. Eso es lo que yo diría, ¿no? Por supuesto. Y que ahorita la globalización, o más bien la migración, porque esa globalización es un nombre creo bonito que le han puesto para hablar de las migraciones forzadas, etcétera, siento que el mundo, la gente se está encontrando, las culturas se están encontrando, se están conociendo, se están comparando, se están combinando. Está pasando en el Perú, está pasando en el extranjero. Y se están tolerando. Eso puede también, llevar a un futuro a que tengamos identidades más tolerantes, sí. Pero también eso es lo que queremos. Reacciones fascistas también. Los fascismos están creciendo en varias partes del mundo. Están creciendo los falsos nacionalismos, ¿no? Los falsos nacionalismos, que no, que el extranjero, que esto sí, que hay dos posiciones, dos frentes, en fin, todo este detalle. Esto me hace recordar, claro, bien fuerte. Esto me hace recordar un poco retrocediendo, ¿no? a fines del siglo XIX, luego de la derrota de la Guerra del Pacífico, bueno, y en plena campaña de Lima, cuando acá se forman batallones reservistas capitalinos, y vienen los soldados regulares, que muchos eran traídos de provincia, de las zonas andinas, y cuando ellos desfilan por la capital para ir a ocupar los reductos, ¿no? Las líneas defensivas, son pifiados por la gente, ¿no? Les insultan, le dicen, vayan a su pueblo, ¿no? Márchense, ¿qué hacen acá? Ustedes no son de este... Miren lo que va sucediendo en un contexto en que hay una amenaza externa, ¿no? En el mismo contexto, digamos, de Lima, discriminando, ¿no? Y esto se puede evidenciar en los cuadros, en uno de los cuadros de Lepiani, que habla del reducto de Miraflores, ¿no? Reducto número 3, ¿no? Entonces, ahí en ese cuadro se demuestra cómo están separados, ¿no? Un grupo que eran los soldados regulares, ¿no? Altoandinos mayormente, y otros que los limeños, como que no quieren juntarse, pelear palmo a palmo, ¿no? Entonces, ese cuadro, porque por ahí he escuchado también el código Lepiani, como se habla del código de Da Vinci, ¿no? Viendo algunos detalles para poder sacar una idea específica de cómo era, digamos,
la discriminación de los que venían de provincia, porque en esos tiempos la ciudad estaba prácticamente cerrada a los migrantes, estaba cerrada a los migrantes, ¿no? Entonces, Sí. claro, estaba cerrada, y ahí vemos, pues, ¿no? Esa discriminación en el mismo campo de batalla, ¿no? Frente al enemigo, ¿no? Frente a un invasor que a los dos iba a destruir, ¿no? A los dos, por igual inclusive, ¿no? Por igual los iba a destruir a los dos. Eso sí no lo vemos en otra pintura donde, por ejemplo, está Bolognesi y todos los que defendieron Arica, que sí tuvieron una mística y una unión, un vínculo, y que todos sabían identificarse, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por Es eso es que, que... Ajá, sí, dinos no, Antonio. tengo, según mis lecturas, al menos que he podido averiguar esto sobre el racismo o el origen de tal, creo que sus fuentes son tan primarias como la simple violencia, como el Claro. miedo, como, como el instinto sexual incluso. O sea, hemos siempre tenido como seres humanos una parte nuestra, una tendencia a defender solamente a los nuestros y ver a los demás como opositores, como si nos Claro, Claro, peleáramos sí. por la comida, ¿no? Como las claro, tribus, claro. etc. Y Claro, es un algo así. sentimiento muy vinculado, yo lo vincularía a la estupidez, ¿no? El racismo. Es una Obviamente. ceguera. Pero si viene un enemigo externo y tengo a alguien en mi nación, ¿qué hago, no? Más bien no le voy a abrir o cerrar las puertas, al contrario, tengo que unirme, ¿no? Es un momento, una Claro, posibilidad. lo malo es que también, lamentablemente, hay gobiernos y posturas políticas y hasta libros que justifican esa discriminación. O sea, el instinto se ha combinado con un aparato y hasta, digamos, teórico, hasta con la Ajá. literatura. Ha habido literatura Ha habido, clasista, por claro. ejemplo. Claro, Literatura que ha justo, estereotipado también. Sí, Y no, sí. eso justo. también, lamentablemente, se combina, ¿no? Pero Ujú. esperamos pronto que eso acabe. Hay que luchar contra Pero eso. ha ido cambiando, porque mira, hombres como por ejemplo Manuel González Prada, de aristócrata aquí, ¿no? Limeño total, dice, no, pues no, el Perú no es la franja angosta entre el Pacífico y los Andes, ¿no? Así Que es. habitan los Claro, criollos, ¿no? lo Es que la pasa, muchedumbre de indios, ¿no? En los altos Andes. Ajá. mira, es que lo que pasa es que en el caso peruano, porque esto es interesante, a diferencia, voy a un poco compararlo con España, que es Ujú. digamos, el referente en el sentido de Claro, la histórico. madre, ¿no? Es Es histórico. claro, mira, lo La que pasa madre, es la que en el madre caso patria. peruano, el campo y la ciudad, desde prácticamente el virreinato, de alguna manera han estado más separados, ¿no? Lo rural por un lado y lo urbano, lo costeño por el otro. Y eso en la misma España no ha sido así. En la misma España, desde prácticamente siempre, el campo y la ciudad, si bien es cierto, obviamente hay diferencias, no ha estado tan separado simbólicamente, ¿no? Porque al final, digamos que los rurales y los citadinos Se complementa, se complementan porque se son complementa. étnicamente lo mismo, por decirlo así, ¿no? En cambio, en Ujú. el caso peruano, sí ha habido esta diferencia fuerte porque el campo ha sido, vamos a ponerlo así, tradicionalmente para los indígenas, ¿no? Lo rural. En cambio, en la costa, lo urbano, para la gente mestiza o blanca criolla. Entonces, eso ha generado un abismo cultural entre ambas regiones, cosa que no se ha dado, por ejemplo, en España, tanto así. Claro. Incluso si te das cuenta, el abismo es tan fuerte que así tú seas blanco, pero eres de la sierra, Ajá. como que te ahindias. ¿Te das Claro, cuenta? ese es una Claro. especie de racismo subjetivo, muy, demasiado Ajá, subjetivo. claro. Subjetivo Y es más, es como para una terminar la burbuja, ¿no? idea, Ajá. mira, Sí. Arguedas mismo lo sintió y yo recuerdo que él justamente mencionaba, ¿no? Que él era de tez clara, pero por venir de la sierra y cuando iba a Ica, por más que sus compañeros en el colegio eran de tez más oscura que él, sin embargo, pesaba más el que Claro. era serrano que el que era blanco, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque hay un peso fuerte que todo lo que está en la sierra, por más que puedas tener la tez clara y todo eso, te ahindia, te ruraliza. Entonces te Entonces, hace ese es el problema, ¿no? ese es el problema, ¿no? Cosa Subjetivo, que creo subjetivo. no se ha dado tanto así en otros lugares, ¿no? O sea, De este acuerdo. problema, como tú dices, muy interesante, Wilmer, del racismo de procedencia, también se da dentro de nuestra capital, ¿no? Claro, Tú vives en este distrito, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de los de la Molina, ¿no? Tú vienes a San Juan de Lurigancho y dices, no, San Juan de Lurigancho no Matero, pasa dice. nada, no claro. entras, no entras. Ahora, en San Juan de Lurigancho estás en Zárate, en La Flor, tú vienes de Huáscar, ahí no más, ahí no Ajá. más. No, miren, cómo las cosas se van de algo más amplio, se va fragmentando en cuestiones más locales. Y seguimos, eso sí creo que todavía está vigente, ¿ah? Todavía se puede ver, es Y notorio, justo ¿no? la literatura evidencia digamos, esos falsos fragmentarismos que hay, ¿no? Ajá, Y gracias a esa discriminación, bueno, la discriminación que hablaba Wilmer, justamente
busca eso también, homogenizar una cultura, ¿no? Hacer creer que todos los andinos son iguales, que Claro. todos los andinos tienen estos defectos, ¿no? Que Ajá. todos son como Arguedas, ¿no? Cuando estudiamos en Claro. la literatura, Arguedas es muy distinto a Vargas Vicuña es muy distinto a Carlos Totalmente, así Plata, es, a así Carlos es. Peralta, etcétera, a A Vallejo Chocano mismo, también, a Chocano, porque Chocano también toma incluso. la cuestión indígena en su poesía, ¿no? Así es, También. por Ajá, ejemplo, son ajá. miradas muy distintas que la literatura justo te va a mostrar esa complejidad. El racismo quiere acabar con la complejidad, ¿no? Ujú. Ocultarla, ¿no? Creer que todo se divide en blanco y negro. En Sí. cambio, la literatura hace todo lo contrario, ¿no? Te muestra que todo es una gama de colores que se combinan y se superponen y que está en Claro, constante movimiento. claro, claro. Ese es el No, punto, Eh, ¿no? mira, por ejemplo, una de las cosas que yo creo justamente lo que dices y que la literatura trata de reflejar es justamente este multitud de colores, multitud de variedades que existen, ¿no? Y justamente ese es a veces creo yo, una de las funciones que tiene la literatura es acercar al individuo, a la persona, a esa variedad, ¿no? Y justamente ahí está una de las riquezas de la literatura, que es Ujú. mediante un escrito, mediante una novela o un cuento, hacerte reflexionar acerca de inclusive quién Claro, eres, ¿no? quién De dónde eres, cuál es vienes, tu identidad y cuál es tu identidad. qué es lo mejor que tienes ahí, ¿no? ¿Qué es lo que mejor que hay en la sociedad? Ese es la magia de la literatura, el mensaje, ¿no? Que nos puede decir. Siempre respetando esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando Jack London, bueno, recuerdo haber leído algunos cuentos suyos de algunas novelas, cuando nos pone el pensamiento de repente de los indígenas de esa zona del Yukon, ¿no? Que vivían así de una manera nómade y abandonaban a los ancianos por aquí, de repente porque eran mayores y no podían seguir la marcha. Como que también va esa reflexión de que tenemos que ser tolerantes y conocer de repente y abrir tal vez nuestros brazos a las otras culturas para intercambiar ideas mejores cuando las tradiciones a veces no son tan humanas, ¿no? Miren, esa es la magia de la literatura que no se debe perder, ¿no? Así Por es. eso las obras son realmente, como decía Aura Gallosa su artículo del libro La civilización del espectáculo, ¿no? Esa es la literatura que está hecha para todos los tiempos, para todas las épocas. Está trabajada realmente para los que vivieran en la época del autor y para los que vengan después. Y siempre va a haber, por se va a ejemplo, convertir en un clásico, ¿no? Ajá. ahora cuando se trata, los críticos literarios justamente Ujú. latinoamericanos ven a Arguedas como el primer escritor multicultural, digamos, de Ya ves, ya Latinoamérica, ves. o en todo Ajá. caso uno de los que más lo ha encarnado. Así que también el encuentro de culturas produce eso, ¿no? Grandes personajes, personas que Grandes pueden personajes. comprender dos culturas y de esa manera descubren problemas nuevos. Arguedas descubrió problemas que el Perú no quería ver. Ujú. Y gracias a él es que ocurre eso, ¿no? Y un síntoma de esto nada más es, por ejemplo, que Hildebrand, siendo un intelectual generalmente formado pues en Lima o en todo caso en la costa, cuando lee Arguedas, lo motiva a que en un programa, por ejemplo, diga eso, ¿no? De que yo admiro muchísimo a Vargas Llosa, me encanta incluso, a veces lo he admirado así hasta por los cielos, pero con Arguedas me pasó algo distinto, que con Arguedas conocí el Perú, entendí el Perú, digamos. Claro. Y eso, Claro. Y es su mientras visión la también, lectura de Vargas su visión Llosa le puede lírica, dar ¿no? una tarde hermosa, la lectura de Arguedas, perdón, disculpa, la lectura de Arguedas lo cambia para siempre, ¿no? Lo enfrenta a una realidad que él trataba que inconscientemente en un momento ignoraba, ¿no? Entonces, la literatura tiene esa posibilidad, ¿no? Y ahora, y entrando un poco a la materia literaria, esto se nota en los escritos, ¿no? Recomiendo mucho leer los poemas de Arguedas, que a veces son poco difundidos en comparación a Poco su narrativa, difundidos, tiene y ahí razón. vamos a ver, pues, cómo el quechua toma protagonismo, ¿no? Se combina con el español, así como tiene sus novelas, y también sucede eso, por ejemplo, en viceversa. Ustedes hablan un poco de la emigración, ¿no? De los peruanos, latinoamericanos que van a Europa, y ahí pensaban en la poesía de Antonio Cisneros. Si leemos los poemas de Antonio Cisneros cuando va a Londres, cuando va al extranjero, también él se siente un migrante allá, y ahí tiene Claro. un epígrafe por ahí que dice, ¿no? Sí, nosotros tenemos un hijo, pero vive en el Perú, ¿no? Y se lo dice a un europeo, ¿no? Con ese pero, con ese pero. Así que también hay discriminaciones, fricciones que se pueden notar invisibles a la vista plana, pero Sí. en la literatura se puede notar muy claro, ¿no? Claro, Claro, ahora que me haces reflexionar, es cierto, o sea, en realidad, si bien es cierto, desde adentro tú puedes decir, oye, por ejemplo, la mirada de Congress o de Ribeiro es una mirada externa, sí, pero eso es relativo, porque al final también, como tú bien lo has dicho, sus experiencias de vida han dado pie a que ellos hayan tenido experiencias que de alguna manera los acerque y los haga empáticos con la situación del migrante, porque al final ellos también han vivido ciertos momentos de su vida
como migrantes, ya sea Y que ahí hayan han migrado. sentido, ¿no? Y ahí han sentido Claro, realmente, claro. ¿no? Y ahí se Porque identifican. Ajá. es interesante, porque inclusive si tú miras un poco lo que le pasa a los latinoamericanos en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, un latinoamericano que en el Perú o en su país se considera blanco, en Estados Unidos ya no es blanco, ¿no? Ya es latino, ¿no? Si acá era blanco de ojos verdes, en Estados Unidos es un latino de ojos verdes. Entonces ya, eso también le da un matiz de repente O que también como le dicen, de color, ¿no? de color, claro, De en color, serio, le como dicen, le de pasó a color. esta Ajá. actriz, ¿no? Ajá. Anya Taylor-Joy, no sé si han escuchado, que ella es de padre irlandés, creo, de madre inglesa, pero nacida en Argentina. Entonces ella habla el castellano, el español. Y en Estados Unidos no la consideraron como, vamos a ponerlo así, caucásica, blanca, sino como Británica, sí, una de cepa, actriz de ¿no? color, ¿no? De Solo por color, de haber color. nacido en Argentina. O sea, y esa otredad, ¿no? Como llamaríamos en antropología, ya, tú eres el otro, allá, el otro subordinado, subalterno. Y eso hace que muchos escritores que en Perú eran considerados o se consideraban de repente como parte de el grupo de poder, cuando van a Europa se sienten discriminados, se sienten de alguna manera disminuidos y empiezan a reflexionar, ¿no? Y decir, oye, así se debe sentir seguramente el migrante cuando viene recién de la sierra, ¿no? Estoy un poco elucubrando, pero más o menos creo que por ahí va el tema. Claro, claro, pero como estábamos comentando, pues la idea es que a través de la literatura, a través de todo esto que vamos conociendo, más bien nos hermanemos, ¿no? La idea es que nos Claro. toleremos, pero todos estamos hermanados en la cruzada de qué? Del aprendizaje, de la investigación, del conocimiento, del arte. Eso es lo que nos debe hermanar, más que otro tipo de tendencia, a veces que es bastante sesgada, una tendencia que es bastante acomodaticia, ¿no? Antojadiza por algunos líderes, porque sucede eso, ¿no? Entonces lo que pretendemos realmente a través de todo el conocimiento, de la investigación, es hermanarnos, ¿no? Es unirnos, es ver cuánto puedo aprender yo del migrante, igual el migrante cuánto puede aprender de mí, si nos sentamos como ahorita en una tertulia, ¿no? O en otros momentos de repente más íntimos cuando estábamos alrededor de una mesa conversando, departiendo, cuánto podemos aportar todos, ¿no? Y eso creo que es algo que le gusta a todo verdadero intelectual, a todo artista, ¿no? Ujú. Compartir sus ideas y también aprender de las ideas de otro compañero suyo que las está compartiendo, ¿no? Ese es, podemos decir, lo que realmente le da esplendor a nuestra vida y a nuestra variedad, ¿no? A Claro, nuestra si me variedad. permites, o sea, yo creo que el problema en el caso peruano tal vez es que todavía hay un sesgo muy fuerte con respecto Claro. a quién hace literatura, ¿no? O sea, inclusive Osvaldo Reynoso creo que alguna vez lo dijo en una entrevista, ¿no? Que el problema reside en que hay un grupo de, pues sí, ¿no? De pitucos que creen que ellos hacen literatura y el resto no. Entonces ahí hay una fuerte prejuicio, un fuerte Un sesgo. prejuicio también, pues, ¿no? Ajá, entonces eso no nos permite hermanarnos, porque qué bonito Eso no nos sería permite hermanarnos. realmente que Exactamente, tengamos exactamente. una equidad, una Ujú. igualdad y podamos ver, oye, compartir de igual a igual con nuestros amigos escritores de Cajamarca, de Por Puno, de supuesto, por Cusco, supuesto. de Iquitos, y todos relacionarnos de manera igualitaria y ver de que tenemos muchísimo que aportar entre nosotros, ¿no? Y sobre todo de una manera tolerante, ¿no? Esa es la idea, que Sobre seamos todo, ¿no? tolerantes, ¿no? Porque somos distintos de repente en opiniones, en procedencia, pero no por eso somos más ni menos, ¿no? Porque Para nada, incluso, ¿no? Ajá. y no sé, Chumbile, de repente no sé si estés de acuerdo conmigo, yo hasta ahora veo que inclusive en la misma Lima, ¿no? Por ejemplo, los que somos de San Juan del Urigancho, de Comas, de Los Ujú. Olivos, todavía somos más locales, ¿no? Todavía no entramos totalmente al ámbito nacional, porque todavía hay ciertos grupos enquistados ahí que se consideran el sumum de la literatura, ¿no? No sé, me parece que todavía existe eso. Sí, ese problema que tú mencionaste de Reynoso, en realidad sí, no solamente Reynoso, ¿no? Una gran cantidad de escritores también lo apoyó en esa idea de que sí, se sentían marginados, porque, bueno, el circuito literario no está hecho solo de escritores, ¿no? Está también las editoriales, están las Claro. librerías, están los medios de difusión, y sí, es cierto de que así como en varios temas del Perú, como por ejemplo la educación misma o la prensa, etcétera, hay una concentración de recursos más en un lado que beneficia a cierto grupo. En el caso del grupo de Reynoso, ellos mencionaban, ¿no? Que esto beneficiaba a ciertos escritores criollos, que además tienen una mirada muy superficial respecto a Lima. En parte es cierto, en buena parte es cierto, pero también es cierto de que esta desigualdad, y así es una gran desigualdad, Ujú. también genera una división que en realidad, como ustedes mencionaron, ¿no?
las divisiones aumentan más la distancia, aumenta más la desigualdad y entra en un círculo vicioso en que a más desigualdad, más división, más incomprensión, más enfrentamiento, Así menos es. aprendizaje de un grupo de otro, ¿no? Menos aprendizaje, ¿no? Más, Así es. más Y el aprendizaje es una prueba de que sí, la migración, lo mejor que nos puede traer la migración es ese aprendizaje. Por ejemplo, por supuesto, hablando solamente conversar, disfrutar. de César Vallejo es considerado uno de los mayores vanguardistas de la poesía latinoamericana y mundial, y justamente el vanguardismo de Vallejo no es un vanguardismo que viene del surrealismo, no es un vanguardismo dadaísta, no es ni siquiera creacionista como el de Huidobro, no, es un vanguardismo vallejiano, o sea, peruano, porque él justamente consiguió ese vanguardismo a través de diversos términos también quechua, términos andinos, términos coloquiales, que sacó de Trujillo, que sacó de Santiago de Chuco, que vio en Lima también, que sacó de sus padres y abuelos que justamente son de esa parte de la sierra peruana. Así que si combinamos las culturas, tenemos más que ganar, más que perder. Y habría que preguntarse, ¿quiénes buscan que nos dividamos? ¿A quiénes les conviene que no nos detalle, combinemos? ese es el detalle. Generalmente ¿Por qué están buscando Claro. esa división? ¿Y por qué, inclusive, a veces colocan las imágenes de estos grandes poetas como Vallejo, como tú dices, para justificar ese divisionismo? Cuando eso no era lo que pretendían realmente los escritores, los artistas, no pretendían ese tipo de fanatismo extremo, ¿no? Radical, no pretendían para nada, todo lo contrario, ¿no? Están abiertos como todo artista, pues al aprendizaje, a departir, a compartir ideas, ¿no? Ese es el detalle que de repente estamos viendo por un lado, por el lado alto y por el lado bajo. Supuestamente existen dos lados alto y bajo, y ahí están enfrentándose, buscando pues un campo de batalla que veo en las redes absurdo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos modernos, y sobre todo que desgasta energía y creatividad en el odio. A eso no debemos acceder, no tanto que podemos crear poesía, ¿no? Investigar, de partir como nosotros estamos haciéndolo acá, ¿no? Conversar un poco de todo, porque tenemos mucho que brindar, ¿no? Tenemos un universo dentro por nuestras experiencias, nuestra procedencia y todo, ¿no? Como le dije, vivía en esa comunidad de Huanta y sin querer, pues todos los días tenía que preguntar algo, conversar con alguien ahí para conocer algo nuevo de esa comunidad, y cuando vaya a ese lugar específico de Huanta, tendré una visión tal vez más exacta de sus costumbres, de todo, ¿no? Y pues de su gastronomía, que me encantó, ¿no? Mire, qué interesante es todo este detalle, ¿no? Y de la realidad misma, ¿no? Sí, o sea, acercarte, por ejemplo, a los pobladores de Huanta o a nuestros antepasados, no solo nos va a ayudar a entenderlos a ellos, sino ellos nos van a enseñar. La gran carga histórica que hay llegando a esos lugares, ¿no? Así es. ¿No? Sí. Algo que quería alegar, ¿no? también es de que, así como la literatura nos ayuda a reconocer la complejidad nuestra y de los demás, también algo interesante, algo que genera la inmigración y la discriminación, es también crear complejo, ¿no? O sea, el habitante de San Juan de Lurigancho, de Villa Salvador, como es mi caso, a veces también se siente acomplejado frente a otros distritos, y viceversa, ¿no? A veces peruanos se sienten acomplejados frente a otros extranjeros. Estos complejos ocurren justamente por la discriminación, y la literatura también ayuda a acabar con eso. ¿De qué manera? Justamente hay muchos poemas, y eso hace bastante la poesía, suele hacer cantos, ¿no? Como es el canto de justamente José María Arguedas a los inmigrantes que llegan a Lima, y le dice al migrante, oye, reconócete a ti porque estás haciendo patria, ¿no? Estás creando una nueva cultura, estás llevando cultura, te van a discriminar, sí, pero estás aportando a la generación de una sociedad más integrada. Ya que eso, por ejemplo, sí. Ya que estás hablando de los cantos. De en la poesía más contemporánea hay un espíritu de ya, por ejemplo, los migrantes, los cholos, que han sido discriminados pues en los 80, 90, ahora sus hijos están tratando de verse a sí mismos ya como una nueva cultura, y hay un nombre por ahí que está sonando mucho, que yo también simpatizo un tanto con ella, que es el de la cultura chicha, ¿no? Los chichas se ha solido difundir o identificar muchas veces con lo informal, muchas veces con la prensa amarillista también, ¿no? Que promovió justamente el gobierno de Fujimori, pero hay otra lectura de los chicha, que es más antigua y me parece más saludable y más real también, que es justamente vinculada a esta nueva clase que promueva los charros, la mezcla de la cultura andina, amazónica, peruana, criolla y todos, y que se manifestó en la música, y ahora también se manifestando en la lectura también. Hay varios poetas jóvenes que están ahora combinando términos quechuas, música chicha, y revalorando esta experiencia del migrante, ¿no? Como el fundador, digamos, de un nuevo Perú. No, ya que tocas eso, claro, ya que tocas ese punto de los cantos, Antonio, pues el referente de Luis Abanto Morales, ¿no? La gran canción suya,
el provinciano, ¿no? Y además, la otra, Cholo Soy, ¿no? Si ustedes analizan, porque he tenido la oportunidad de enseñarla con los chicos del colegio, hemos analizado esa letra, es pues netamente poética. Quizás es algo, nos muestra una mirada algo triste, ¿no? Nostálgica de lo que ha pasado en la historia, ¿no? Pero vemos que es una auténtica poesía, una auténtica creación que puede servir de guía para quienes quieran aprender realmente el contexto y la realidad que se ha vivido en nuestro país, ¿no? Me acuerdo cuando él fallece, me parece hace unos 4 años atrás, hicimos un minuto de silencio en una formación, recuerdo, porque quizás no se le valora tanto, ¿no? Con esa letra, mira, imagínense esa letra que es realmente literaria, poética, y si comparamos con otras de repente que en estos tiempos se le consideran que son artísticamente creadas, pues dista demasiado, ¿no? Y hay pues todo un sentimiento, una época, ¿no? Que nos dice tanto del Perú, de su vida y de tanta reflexión, ¿no? Esos cantos, ¿no? Lo que tú Hasta ahora mencionaste, lo sí, sigo pues, escuchando, hasta ahora me enaltece escuchar, quizás no soy directamente originario, pero yo comulgo con esa idea, ¿por qué? Porque es parte de mi nación, es parte de mi pasado, Claro. y conozco a ese tipo de gente artística o artista que ha logrado tanto en el Perú, con su esfuerzo, ¿no? Realmente. Entonces sí. todavía me hace vibrar ese tipo de música. Mira. Realmente lo confieso, lo confieso. Ahora, una de las cosas también, Musical, Carlos. También el Perú es un país poético. Sí, Ahí sí, justamente sí, se sí, sí. manifiesta mucho de Sí, este sí. talento y esta mirada al futuro, ¿no? Justamente, por ejemplo, es uno de los personajes que quizás más ha aparecido en la poesía peruana en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Su figura como símbolo. Y incluso hay un poema que transforma el canto coral a Tupac Amaru, lo transforma en canto coral a Papá Chacalón, que es del poeta Álvaro Cortés Montufar. Yo recomiendo su libro, Radio Apurín Más Poder, se llama su libro. Así como también recomiendo de Leoncio Bueno, por ejemplo, Huayno de Comas, que justamente son cantos a eso, ¿no? Y en el poema, por ejemplo, de Álvaro Cortés Montufar, en uno de los que tiene en este libro, él señala, ¿no? También lo parafraseé, por ahí la memoria me está fallando, dice algo así, como que los mejores quesos arequipeños lo prepara una moqueguana en Cusco, ¿no? Y ahí Ahí está, pues. justamente la expresión No, sí, sí, ahí en un está, pues. verso nada más de cómo el Perú se combina, ¿no? Y esto se puede lograr realmente si difundimos todo lo importante y lo grandioso que es en el Perú, porque algo así sucedió, por ejemplo, en Norteamérica. Acuérdate que hubo una guerra civil bastante fuerte entre el norte y el sur, ¿no? Pero luego de esa guerra, pues, la idea de revitalizar y de unir todo a la nación, creo que estuvo a cargo de muchos poetas como Walt Whitman, ¿no? Soy parte de Kentucky, soy del norte, soy de la estepa del sur, ¿no? Y como que eso revitalizó mucho y se hizo bastante fuerte en los conflictos mundiales, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Cuando iban, pues, cantando esos poemas los soldados norteamericanos. Entonces, eso sí podemos lograr nosotros aquí, ¿no? A eso tenemos que aspirar, a ese eso tenemos que vínculo, aspirar. a esa integración. Es lo que nos va a hermanar y que nos va a hacer, pues, una verdadera nación, ¿no? Una nación que realmente se muestre orgullosa de todos sus hijos, ¿no? Ajá. Así es. Yo creo que particularmente de que el Perú, o sea, poco a poco tiene que caminar justamente esa integración, ¿no? Y Esa la integración. literatura es parte importante de esta. No hay Eh, otro camino. no hay No otro hay otro camino. camino, no O hay otro sea, camino, pues, no tenemos hay que otro camino. integrarnos y poco a poco esto se tiene que desarrollar, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos más importantes es que a medida que el Perú vaya avanzando, los escritores, los literatos también ya tienen que encontrar una equidad de oportunidades para poder hacer cosas, ¿no? Porque eso todavía nos falta de alguna manera, ¿no? Todavía hay estos sesgos, como se ha mencionado antes, ¿no? Los de provincia, los de la capital y dentro de Sí, la sí. capital, los Lo- periféricos, ¿no? Los que los están, los pitucos, pitucos. los Entonces, pitucos, la todas estas clase alta, cosas, así están en es, contra del pueblo, están en contra del pueblo, todas esas cosas. así es. Ah, sí, muy bien. Sí, eso existe, ¿no? Y incluso la literatura nos puede ayudar un poco a entender eso también. ¿Por qué se aislaron? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esas ganas de separarse, ¿no? Si uno ¿Por ve qué un esas poco la ganas historia de la Así es, aristocracia de ajá, Lima, ¿por qué? ellos antes estaban en el centro de Lima, ¿no? Y de repente en los 40, 50 llegan los claro, migrantes y ellos se van a San Isidro, a se van San a Isidro. Miraflores. Luego llegan otra vez los migrantes de los 80 y se van a Asia, ¿no? Pero ya Ajá, luego vimos que en Asia hasta Tongo llegó, ¿no?
ahora no tienen a dónde ir, así que Claro. por eso decía que el único camino es la integración, que la La gente se integración. encuentre, Así es, están La acorralados. comparta la tanta integración. riqueza De, que de tenemos, todos los, así de que, todos los nada, ámbitos, de arriba y de abajo, la integración de todos. De ¿no? todos. Esa es la idea. Así es. es- Bueno, amigos, creo que ya el tiempo es tirano y nos estamos acercando ya al final. Así que, bueno, unas últimas palabras, estimado Antonio. nada, enormes gracias a ustedes, de verdad, y gracias por su esfuerzo, por promover estos espacios que son tan necesarios. Lo bueno de la virtualidad es que va a permitir que estas charlas, por ejemplo, se queden ahí y lo puedan escuchar otras personas y puedan compartir. Y a ellas decirles eso, ¿no? De que se acerquen a nuestros autores. La literatura del Perú es una de las mejores del continente. Claro. No lo digo Sí, es porque cierto, sea peruano, sino te lo digo como no hay pierde. Somos un país poético, Por así como en supuesto, otros por países se reconoce como parte de su cultura. Por ejemplo, Chile. En Chile dicen que algo que identifica su identidad es el vino, los terremotos y la poesía. Yo creo que en el Perú también podríamos llegar a una conclusión similar, ¿no? Con otros elementos, por supuesto. Pero la poesía van a Necesariamente con la encontrarse poesía. muchos de Con la ustedes. poesía. Ustedes Claro. se van a encontrar en la poesía. Invitarlos a que la lean. Nada más. Así es. Muchas gracias, Antonio. Creo que nos despedimos, pero creo que Wilmer, debemos más adelante pues tener otro programa contigo, Antonio. Te vamos a invitar definitivamente porque hay bastante que hablar. Quizás otro tema más específico, pero Así es una es. charla bastante amena. Esas tertulias que amamos y que fluyen, ¿no? Y que sería inacabable, pues, si el tiempo no nos pondría ciertos parámetros. Así Muchas es. gracias, Antonio, y siempre reiterando lo importante que es la literatura y que sigamos descubriendo esa gran literatura que tenemos en nuestra nación. Así es, amigos. Muchas gracias, Bueno, Antonio. esta es una pequeña ventana por la cual esperamos llegar a todos aquellos que estén interesados en esto. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Ha sido un gusto conversar contigo, Antonio. Yo también espero que a nuestros amigos y amigas les haya agradado esta velada. Y con nosotros será hasta otra ocasión en la cual pues volveremos con otro tema muy interesante. Entonces Okay, nos nos vemos, despedimos. cuídense. Gracias a ustedes. Nos esperamos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Cuídense.